Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañen. Bienvenidos. Estamos en el día 22 de abril de 2020. Qué gusto que nos acompañen. Tenemos 1 hora y 30 minutos de información para ustedes. La hemos preparado durante todo este día para que se enteren qué está ocurriendo tanto a nivel local como a nivel internacional. Comenzamos con nuestros titulares. El obligatorio de mascarillas y distanciamiento social será garantizado por la policía, ejército y cuerpo de agentes metropolitanos. Soyapango, uno de los municipios más populosos y donde ya se reportan 9 casos de COVID-19, anuncia medidas y restricciones para detener la propagación del virus. Ya le contamos de qué se trata. El Ministerio de Relaciones Exteriores y las autoridades de migración hablaron del proceso de repatriación de los connacionales que quedaron varados luego de la declaración de emergencia en el país. El presidente Trump anunció la firma de una orden ejecutiva para suspender temporalmente la inmigración a Estados Unidos. Ya le contamos más. También hay buenas noticias que contar. Hoy inició la construcción del nuevo hogar de los gemelos Quinteros, los hermanitos recién nacidos que por el momento están bajo el cuidado de su padre. La historia, usted la conoció aquí en Noticiero Hechos. La Organización Mundial de la Salud advierte que la batalla contra el nuevo coronavirus está lejos de terminar. A la vez defiende su actuación ante la pandemia, ya que cobró más de 180,000 vidas. Bien, tenemos mucha información que detallarles en esta noche y definitivamente que es importante que hagamos un repaso de las cifras, los datos que se están manejando sobre el COVID-19, tanto a nivel global como a nivel local. Esta es información que va actualizándose cada hora. En el caso de El Salvador se hace a eso de la medianoche porque definitivamente pues son datos que se mueven cuando se tienen los resultados de las pruebas que se hacen a diario. Por el momento tenemos 237 casos confirmados de COVID-19, 167 casos que están activos, es decir, persona que está ingresada en el hospital recibiendo atención, 7 personas que han fallecido y 63 que ya se han recuperado, según el dato que maneja el Ministerio de Salud. Así es, como a eso de las 12 de la medianoche con 43 minutos fue que se actualizó esta información y durante el día obviamente se realizan pruebas. Estamos hablando, si lo vemos en la parte de abajo de la gráfica, o de la publicación del Gobierno de la República, hasta el momento se han realizado 14,375 pruebas de COVID, casos sospechosos. Hasta el momento lo que tienen reportadas las autoridades es que se trata de 78 personas. Otro punto importante que hay que destacar de esto es el pronóstico, Manuel y amigos televidentes, de los pacientes. Estamos hablando de un dato a destacar y es que 120 son asintomáticos, es decir, 120 personas, si no se les realiza la prueba, entonces no se sabría que que están infectadas, y por eso es muy importante acatar las medidas de prevención que se han conocido a nivel internacional. Pero vamos a iniciar con información a cargo de nuestro compañero Néstor Hernández. Las autoridades de Cancillería y de Migración dieron detalles del plan para repatriar a los salvadoreños que no lograron ingresar al país luego de que se decretara la emergencia por el COVID-19. Adelante. Muy buenas tardes, compañeros, amigos televidentes. Más de 7,000 salvadoreños se hacen la pregunta ¿cuántos van a regresar a El Salvador? Se encuentran en 60 países del mundo. El mismo gobierno ha mencionado que ya han atendido a más de 4,000 de estos. Hoy en conferencia de prensa las autoridades, tanto de Cancillería, Migración y el mismo asesor jurídico de Casa Presidencial, han confirmado que ya tienen un plan preparado, aunque esperan en los próximos días también conformar un comité y así poder trabajar en la repatriación de esta gran cantidad de salvadoreños tras haber cerrado el Aeropuerto Internacional de El Salvador como medida por la pandemia del COVID-19. Escuchemos más detalles a continuación de parte de las autoridades. Necesitamos apoyo del sector privado, de aerolíneas. Obviamente nosotros como Cancillería tenemos que hacer negociaciones y ver cómo están las regulaciones de cada uno de los países de donde están nuestros connacionales, 60 de ellos. Pero aquí les prometo, y estoy comprometida, a que todos y cada uno de ustedes regresen, pero tenemos que priorizar. No podemos traer a toda esa población de un solo porque colapsamos. Y todo lo que hemos hecho bien hasta el momento se nos cae.
también tenemos que ver la capacidad financiera y establecer el presupuesto con el cual vamos a apoyar para que esta gente pueda regresar al país. Además, tenemos que hacer, de parte de Aviación Civil, pues se va a hablar con las aerolíneas para que estos cumplan con los contratos, porque hay muchas personas que ya habían comprado su pasaje de retorno. Entonces, las aerolíneas están en la obligación de cumplir el retorno de estas personas. Pretendemos iniciar el retorno a partir del 1 de mayo. Está dentro de la planificación. Obviamente todavía estamos definiendo algunos detalles, como dije, con las aerolíneas. Según lo mencionado en conferencia de prensa, desde que arrancaron estas medidas, no se prohíbe el ingreso de salvadoreños al país. El mismo director de Migración asegura que algunos salvadoreños viajaron vía ferry desde Nicaragua para luego iniciar su respectiva cuarentena en el país. Escuchemos más detalles al respecto. Hemos tenido casos que han llegado volando de Miami a Nicaragua, han ido al puerto de Corinto, de aquel país, han viajado por el Golfo y han entrado al puerto de Los Coquitos, en territorio salvadoreño, y ahí ha estado un equipo de la Dirección General de Migración haciéndoles el control migratorio y entrando a su tierra. La canciller confirmó que el primer grupo de salvadoreños que hará su retorno, se trata de 41 compatriotas que estaban viajando de forma ilegal y fueron abandonados en Tapachula, México, en los últimos días. Un plan de retorno que arrancará el próximo 1 de mayo, según lo confirmaban las autoridades, y que esperan dar prioridad a personas en situación de vulnerabilidad. Esto significa a menores de edad, también tercera edad y con algún cuadro clínico complicado de salud. Así la información que le tenemos hasta el momento, después de esta conferencia de prensa por parte de las autoridades. Compañeros, regreso con ustedes. Buenas noches. Gracias, Néstor. Ahí teníamos las declaraciones del secretario jurídico de la Presidencia, de la ministra de Exteriores y también del director de Migración. 1 de mayo, dijeron, comienza este plan que el gobierno va a poner en marcha para atraer a todos los salvadoreños que se quedaron varados en medio de la emergencia. También hay otros datos que manejar en esta noche e información que es muy importante para muchos salvadoreños. Sabemos que en Estados Unidos viven casi 3 millones de salvadoreños y muchos están arreglando papeles, como se conoce comúnmente, es decir, están en procesos para, digamos, regularizar su situación migratoria en ese país. Pero ¿qué es lo que está pasando en medio de la pandemia? El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció que ya firmó el decreto mediante el cual va a limitar la inmigración al país durante un periodo de al menos 60 días, consecuencia de esto del impacto de la pandemia en territorio estadounidense y también, decía él, porque la actividad económica está paralizada. Donald Trump endurece una vez más las medidas migratorias, pero en este caso para los inmigrantes legales, y es que ha dado orden de suspender la emisión de permisos de residencia permanente, también conocidos como Green Cards. Sería incorrecto e injusto para los estadounidenses despedidos por el virus que fueran reemplazados por nueva mano de obra inmigrante llegada del extranjero. Según el Departamento de Trabajo, en las últimas 4 semanas, más de 22 millones de personas perdieron su empleo en Estados Unidos a causa de las medidas de confinamiento, y a menos de 7 meses de las presidenciales, la inmigración vuelve a centrar el mensaje del mandatario como lo hizo en su campaña electoral de 2016. Nosotros lo vemos como otra distracción política. El presidente está lidiando con una serie de críticas debido a su manejo de esta pandemia y entonces está volviendo a su táctica política, que es culpar a los inmigrantes por los problemas del país. Gobernadores y legisladores de la oposición han acusado a Trump de responder tarde a la crisis sanitaria y critican que no existe el número de test de COVID-19 suficientes para comenzar a reabrir el país. Personal médico se ha quejado también de la falta de equipamiento de protección para atender a los afectados por la nueva enfermedad. Él quiere alentar a su base, quiere decir que está poniendo mano dura a los inmigrantes, pero los inmigrantes son más bien los que están ahorita haciendo trabajos esenciales en este país. De hecho, en el sector agrícola o en el de la restauración abunda la mano de obra inmigrante, también en el sanitario. Según un estudio del Centro de Investigación New American Economy, alrededor de 280,000 migrantes indocumentados trabajan en ese campo esencial durante la pandemia. Queremos proteger a nuestros trabajadores estadounidenses y creo que, conforme avancemos, los protegeremos más y más. El presidente dice que está contemplando nuevas restricciones migratorias que podría aplicar, según indicó, en cualquier momento a través de decretos. La nueva norma tiene una vigencia de 60 días, pero es prorrogable a discreción del mandatario. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
Ahora vamos a ahondar en este tema y por eso tenemos una entrevista vía Skype con el asesor migratorio Heriberto Rivera, con quien vamos a conversar sobre el anuncio hecho por Estados Unidos de suspender la inmigración por 60 días. Buenas noches, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Heriberto, una de las interrogantes que surge en esto es, realmente para las personas que están en esta migración en cadena que se da hacia los Estados Unidos y que el presidente Trump dijo en determinado momento que quería cortar, el hecho de que se suspenda 60 días todos los trámites migratorios de personas que van a viajar, por ejemplo, de El Salvador, porque sus familiares lo están pidiendo, ¿qué significa? ¿Cuál es el impacto que tiene en estos procesos en el que tal vez muchas familias tenían ya cifradas las esperanzas de que pronto se iban a reunir con sus parientes en Estados Unidos? Mira, el efecto va a ser que van a tener un retraso en sus procesos migratorios. Queremos entender, no va a ser cancelado, porque si bien es cierto, el presidente ha firmado esta orden ejecutiva, él no puede cambiar la ley. Y la ley es específica si estos procesos todavía, si hubo una petición familiar y se está procesando la residencia permanente para estas personas, le va a salir. Sí van a tener un retraso por 60 días, yo creo que por más tiempo, porque tenemos que considerar los meses que va a estar o las semanas que va a estar cerrada la sección consular, que no va a estar operando, todas las personas que han estado retrasados. Entonces, va a haber retrasos. Esa es la consecuencia en casi todas las categorías de visa de inmigrante. Sí, Heriberto, nos gustaría que ahondáramos específicamente a quiénes va a afectar, porque no es únicamente a los que están con esta petición de la Green Card, ¿no? Mira, va a afectar a la mayoría que están con la petición de la Green Card, podemos decir ahorita, va a afectar a las categorías padres de ciudadanos, hijos de ciudadanos, solteros y casados, categoría F1 y F3, hijos de residentes, categoría F2A y F2B, cónyuges de residentes y hermanos de ciudadanos también, categoría F4. Los va a afectar a ellos, va a afectar las visas de inmigrante para trabajo también. Quiero que entiendan, visas de trabajo hay dos, visa de no inmigrante y visas de inmigrante. Esta vez son las de inmigrantes las que van a obtener esa tarjeta verde, esa Green Card. Y también está afectando que no hay salvadoreños usualmente, lo que se llama visas de lotería de diversidad. Y hay ciertas excepciones dentro de estos, pero esos son los que va a afectar. Que en mi caso, te digo, mis clientes son bastantes. Yo tengo bastantes clientes que van a ser afectados. Sí, definitivamente que esta es una situación que toma por sorpresa porque quizás nadie esperaba que el coronavirus afectara también los procesos migratorios. Escuchábamos en los reportes que nos llegan desde Estados Unidos que esto tiene que ver más con una decisión de carácter político que una decisión respecto, digamos, a una emergencia que es la que está viviendo Estados Unidos. Así es. Sí, mira, no metiéndome en la política por ser ciudadano americano, están tomando de esa manera los anuncios que el presidente ha dado. Yo mirando desde el punto de vista migratorio, en El Salvador, como dijiste, hay 3 millones de salvadoreños en Estados Unidos. El Salvador es uno de los grupos más grandes de inmigrantes que hay, especialmente legalmente. Y aquí cientos de miles de salvadoreños van a ser afectados. Sí, mira, ponemos desde que cerró la embajada aproximadamente como el 20 de marzo, a hoy ya va un mes, posiblemente varias semanas más cerrada, cancelaron miles de citas. Sí. También tienes que tener entendido, muchas personas ya habían ido a entrevista, pero no le habían emitido su visa de inmigrante. Sí. Y todas esas personas van a ser afectadas también, porque ya la instrucción es que ninguno de ellos puede viajar a Estados Unidos. Posiblemente la embajada a esos casos los va a detener también. Tienes personas que le emitieron visa de inmigrante, pero nunca viajaron. Hay que ver también si esas personas le van a permitir viajar ahora también. Y eso no solamente le va a causar problemas a ellos, que no se van a poder reunir con sus familias, pero posiblemente problemas económicos, porque en los casos de ellos, muchos de estos procesos se van a retrasar, yo creo que por más de 6 meses, por el retraso que tiene la embajada en la actualidad y todas las cientos de citas que se supone que vinieran en estos 60 días, o miles de citas. Entonces, económicamente hablando, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo, una persona que ya fue a entrevista o que tenía entrevista, pero se la cancelaron e hizo su examen médico. Si se retrasa por lo menos 6 meses desde que se hizo ese examen médico, va a tener que volver a hacer otro examen médico. Sí. Y ya van a ser, ponte un grupo familiar de 5 personas, una categoría de hermanos, que a veces van 4, 5, 6 personas, está hablando de miles de dólares en lo que le va a afectar económicamente. Entonces, sí va a afectar bastante en las personas que están esperando su proceso. Desde que salió esto el lunes, nosotros hemos recibido cientos de mensajes y llamadas, personas preguntando.
Exactamente. Bueno, Heriberto, te queremos agradecer que nos hayas dado espacio en tu tiempo para hablarnos de esto que definitivamente preocupa a muchas familias, porque sabemos que hay una cantidad importante de personas que están en estos trámites y están con lo de las citas en la embajada, con lo de los exámenes médicos, que esperando los denominados paquetes donde viene que cada paso que tienen que dar para migrar a los Estados Unidos. Y es importante pues darles una señal de lo que está ocurriendo o de lo que podría ocurrir a futuro a raíz de todo lo que está pasando en Estados Unidos en este momento. Tienes razón, y mira, quiero mencionar a los que no le va a afectar. A los cónyuges de ciudadanos, que es la categoría IR1, e hijos de ciudadanos menores de 21 años, categoría IR2, ellos no les va a afectar en nada este proceso. Y las personas que están en Estados Unidos, que están recibiendo ajuste de estatus o están esperando un ajuste de estatus, tampoco les va a afectar. Esas dos categorías. Hay otras excepciones que de ellas se puede hablar en el futuro. Yo quiero anunciar a las personas que en mi canal de YouTube, el viernes en la noche, voy a tener un programa para expandir más en lo que es este tema de esta orden ejecutiva del presidente Trump. Sí. Y le agradezco a ustedes por el espacio. Nosotros también le agradecemos a usted, Heriberto Rivera, asesor migratorio, que nos está compartiendo un análisis y también las recomendaciones que se pueden hacer tras el anuncio y la firma de este decreto del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de suspender por 60 días prorrogables, dijo, la inmigración hacia los Estados Unidos, aunque hay que hablar y repetirlo, Manuel y amigos televidentes, de puntos específicos, como por ejemplo a quienes no afecta a los cónyuges de ciudadanos en hijos menores de 21 años, de ciudadanos, ¿no? Ajustes también de estatus que se están haciendo en los Estados Unidos. A estas personas con estas solicitudes no afecta, pero sí a las categorías de visa de inmigrante, la IR5, F1, F2A, F2B, F3, F4, también las visas de inmigrante para trabajadores, aunque hay ciertas excepciones, decía él, ¿verdad? Y la visa de la lotería. Así es, Heriberto decía que él no podría hablar de política, pero creo que a través del trabajo de los medios de comunicación sí lo podemos hacer. Obviamente lo que estamos viendo es que el presidente Trump una vez más se sube en el tema de la migración, buscando atraer pues simpatizantes a su campaña electoral rumbo a noviembre de este año. Recordemos que Estados Unidos está en medio de la pandemia, pero también está en medio de una campaña electoral. De hecho, los últimos sondeos no le favorecen al presidente Trump, ha bajado, y Joe Biden, que es hasta ahora pues el aspirante demócrata que más popularidad está ganando, pues va subiendo en las encuestas. Y recordemos que si el presidente tiene un problema respecto a cómo ha manejado hasta ahora el tema de la pandemia, pues él lo está buscando resolver, buscando traer la atención hacia otro punto como es la inmigración, que ya una vez le ha dado pues la presidencia de los Estados Unidos cuando dijo que iba a sacar a 3 millones de inmigrantes, algo que no ocurrió, y muchas cosas de las que él dijo que tampoco pasaron. Pero ahí está el tema y ahí está el dato para que usted lo tome en cuenta. Si usted tiene trámites migratorios hacia los Estados Unidos, sepa que a partir de esto se retrasa su trámite debido pues a la decisión que ha tomado en este caso el inquilino de la Casa Blanca, el presidente Donald Trump. Así es, y hay que estar muy pendientes, obviamente, de las directrices de la Embajada de los Estados Unidos en El Salvador para las citas, para lo que él comentaba también en cuanto a la realización, por ejemplo, de los exámenes médicos para la gente que va a tener que volver a hacerlos y todos los procesos que se tienen que realizar. Pero cuando son las 8 de la noche con 18 minutos, Manuel y amigos televidentes, tenemos una información en desarrollo. Vamos a ver a continuación un tuit de el ministro de Salud para hablarnos específicamente de una mala noticia. Así es. Teníamos hasta hace un momento 7 víctimas fatales por el COVID-19. Esta cifra ya se ha elevado a 8. Se trata del fallecido, dice, en nuestro país, una persona de 62 años procedente de los Estados Unidos que recibió la atención médica y el esfuerzo del personal de primera línea. Nos sumamos al dolor de su familia. Esto es lo que está escribiendo en este momento el ministro de Salud, Francisco Alaví, el doctor Francisco Alaví, hablando de que ya son 8 las víctimas mortales del coronavirus en El Salvador. Recordemos que la anterior fue un niño de 4 años que falleció. Y que bueno, dábamos también el dato aquí, ahora pues es una persona de 62 años que al parecer pues se complicó la enfermedad y bueno, él dice ahí,
recibió toda la atención médica y el esfuerzo del personal de primera línea. Nos sumamos al dolor de la familia. Esto ya cambia la estadística de la que comenzamos hablando en el programa, porque hablábamos de 7 fallecidos, ahora ya son 8. Esto es lo que nos indica también que el coronavirus es una amenaza real y que sí mata, y que todos tenemos que acatar las recomendaciones y también pues tratar de cumplir con todas las medidas higiénicas, porque lo que nos dicen los expertos en salud es el lavado de manos es fundamental a la hora de enfrentar al coronavirus. Así es. Además, el distanciamiento es muy importante, y si usted anda en la calle utilizando la mascarilla como tenemos que andar todos, hágalo bien, ¿verdad? Cuando se la retire, hágalo a través de los elásticos, no la toque, porque eso hace de que usted tenga contacto con todo lo que pudo haber llegado cerca de la mascarilla y después no se lave las manos y se puede infectar. O, por ejemplo, hemos visto casos de gente incluso hablando por teléfono con la mascarilla mal puesta, ¿verdad? Así que hay que tener mucha precaución también con eso, especialmente por la gran cantidad de pacientes asintomáticos que ya han dado positivo por COVID-19. Así es, vamos a hablar de lo que están haciendo las municipalidades para enfrentar el coronavirus. Soyapango ha puesto, escuche usted, en marcha un plan para prevenir más contagios de esta enfermedad en la localidad mediante pues un cerco sanitario. En esta ciudad se registran 9 personas contagiadas. Durante 48 horas se mantendrá un cordón sanitario en Soyapango. La comuna ejecutará diferentes acciones para prevenir que más personas resulten contagiadas de coronavirus. Se ubicarán 10 puntos de control en todo el municipio para la toma de temperatura. Los mercados estarán abiertos de 5:30 de la mañana a 2 de la tarde. Tiendas y supermercados deberán cerrar a las 6 de la tarde. En los límites con los municipios de Ciudad Delgado, Ilopango, San Marcos y San Salvador, se instalarán puntos de desinfección, entre otras medidas. Las nuevas medidas que toman vigencia a partir de las 0 horas del día 23 de abril hasta las 24 horas del día 25 de abril del 2020, el uso obligatorio de mascarillas y distanciamiento social será garantizado por la policía, ejército y cuerpo de agentes metropolitanos. El comercio dentro del mercado central y comercio por cuenta propia se limita a personas domiciliadas en el municipio. Se ordena la instalación de túneles para desinfección en todos los mercados municipales. Además, se ha establecido ley seca. Ningún comercio podrá vender bebidas embriagantes. Personas en las colonias ingiriendo bebidas embriagantes a las 7 de la mañana, 11 de la noche, y obviamente pues eso irrespeta la cuarentena. Y aparte de eso pone en riesgo la misma seguridad de las personas en las colonias. Aparte de eso, el riesgo de que pueda existir algún homicidio o lesiones producto de personas que estén ingiriendo bebidas embriagantes en el municipio también ha sido latente en estos últimos días. Las acciones son aceptadas por los residentes de esta localidad. Porque solamente así se puede evitar totalmente lo que está pasando ahorita. Y así, solo así hacemos caso. La mayoría de los salvadoreños hacemos esos casos omisos y la agarramos como que es un juego. Para que por el bienestar de toda la población, todos tenemos que poner del patente. Soyapango es a nivel nacional el segundo municipio con más casos de la pandemia de COVID-19. El llamado de las autoridades es a la población para que se quede en casa y prevenir que su familia se contagie de la enfermedad. Tatiana Funes, Noticiero Hechos. Y en Soyapango se han establecido diferentes puntos de control para hacer la toma de temperatura corporal, verificación de cartas para circular y también la desinfección de vehículos que entran o salen del municipio. Los puntos están ubicados en Colonia Matepec, Puente Agua Caliente, Plaza Mundo, Calle El Guaje, Sector El Rastro, Unicentro, Fusalmo, Prados de Venecia 3, Centro Comercial Paseo Venecia, Parque Chantecuán y en el Puente San José. Decenas de buses y microbuses están circulando por la Alameda Juan Pablo II, vía que se convirtió en uno de los accesos más rápidos hasta Soyapango debido al cerco sanitario implementado en San Salvador, que se va a mantener hasta la próxima semana. Este es el panorama en la Alameda Juan Pablo II. El tráfico vehicular es más pesado de lo normal en época de cuarentena, y es que debido al cerco sanitario que se implementó en el centro histórico de San Salvador, las rutas de buses y microbuses circulan sobre esta importante vía de la capital. Fíjese que no sé si
La mayoría están pasando sobre la Juan Pablo, pero no sé qué ruta están tomando. No sé si agarran alguna ruta para el centro o suben sobre lo que es la Tutunichapa. Ese dispositivo no los han dado, solo los han dicho el cierre nada más. Que hace que marca su ruta, ¿va? A modo que le quede lo más conveniente. Porque mire, la 140 está pasando aquí. ¿Y aquí cuáles rutas están pasando? La 140, la 34, la 27, la 121. Ya las demás rutas sí están pasando lo que es sobre la Juan Pablo. Pero no todas las rutas que transitan por el centro se dirigen hasta Soyapango. Casos como el de la 101D y de la ruta 33A y B, que van hacia Santa Tecla y Mexicanos respectivamente, también tienen que realizar un nuevo recorrido. Estamos retornando de vuelta hasta llegar al Parque Jucatlán. Ahí salimos, porque todo está topado, hay lugares que ni se puede pasar. Demasiado vehículo anda. O sea, que esto lo hubieran hecho desde un principio, pues, más han perjudicado. Pues realmente los afectan bastante, tanto como nos afectan a nosotros, porque, o sea, ni completamos las unidades. No completamos y hay varias gente que en vez de se queda abandonada, pues. Eso no la podemos recoger. En medida de lo que es salud, sí es bien, porque es bien para todos, ¿verdad? Por lo que estamos viviendo, ¿verdad? Y ahí pues deberíamos de acatar pues esas medidas. Aún así, aunque me afectara, estaría consciente porque es algo que está en contra de mi vida y está en contra de los demás. Acuérdense de que cada uno de nosotros tenemos familia que los espera. Las medidas para prevenir el coronavirus se siguen implementando en las rutas de buses y su recorrido por el centro de San Salvador quedará prohibido al menos por una semana más. Con imágenes de Roberto Martínez, Inmar Batres, Noticiero Hechos. Ahora vamos a ver de manera detallada cómo han cambiado su recorrido algunas rutas de autobuses por el cerco sanitario que se tiene en San Salvador. Por ejemplo, las rutas 33A y B de la Diagonal Universitaria se incorporan en la Alameda Juan Pablo II y retornan en la 25 Avenida Norte. Además, las rutas que se incorporan del Oriente, las 140, 34, 27 y 121, que antes circulaban por la Avenida Independencia, ahora lo hacen por la Juan Pablo II. Ahí justamente estamos viendo las imágenes de lo que les estaba comentando, a poner mucha atención, por ejemplo, las rutas, ahí tenemos la 140, 34, 27 y la 121, que les decíamos que antes circulaban por la Avenida Independencia, y lo veíamos en pantalla, y ahora ya lo hacen por la Juan Pablo II, al igual que la 33A y B de la Diagonal Universitaria, que se incorporan en la Alameda Juan Pablo II y retornan en la 25 Avenida Norte. Importante que tome en cuenta esta información si utiliza estas rutas de buses. Nosotros vamos a nuestra primera pausa comercial, pero cuando regresemos, otras informaciones importantes de este día. Y para quienes nos están viendo a través de Facebook, Manuel ya está listo para saludarlos. Y este día les presentamos la historia de un padre que está sacando adelante a sus hijos con la ayuda de la comunidad, y vea lo que sucedió. Ayer le mostrábamos esas imágenes, pero hoy el joven papá recibió donativos de mucha importancia, y por si fuera poco, la noticia que en pocos días se conoció que junto a sus hijos va a estrenar una casa. El periodista Julio Guevara con la información. Ya no voy a llorar de tristeza, pues voy a llorar de alegría, pues. ¿Y cómo no pensarlo si en menos de 24 horas la vida de este joven, pero más que todo la de sus hijos, tendrá un cambio radical? Miren qué bendición. Una cuadrilla del Ministerio de Obras Públicas llegó repentinamente al cantón El Edén de Sonsonate, bajo iniciativa de la primera dama de la República. El objetivo es construir una casa para la familia Quinteros. Por la noche venimos como a las 11 de la noche a hacer la inspección, a ver las condiciones que el padre de los dos bebés estaba acá, y tomaron a bien, pues gracias a Dios, pues hacer lo que es la casita. La obra consiste en una casa de 6x6 con su corredor. Los conocimos ayer en una casa donde permanecen de posada. Como recordarán, Jonathan es el padre de estos preciosos gemelitos, a quienes cuida solo,
porque su esposa está ingresada desde que dio a luz hace 16 días. Es una familia de escasos recursos que ha logrado salir adelante gracias al apoyo de la comunidad. Porque esta es una bendición mandada pues por Dios, porque Dios tocó los corazones, pues yo les agradezco por muchas personas, pues incluyendo al presidente pues y a la primera dama, pues yo les agradezco a ellos pues. La felicidad de Jonathan es incomparable, porque aparte de la noticia que tendrá por fin una casa propia, también le fueron enviados víveres, ropa, electrodomésticos y, por si fuera poco, recibió la visita del ministro de Obras Públicas y el presidente de la ANDA, quienes le informaron que en la nueva casa tendrá energía y agua potable gratis. Pues ellos lo que me dijeron de que iban a estar lo que es siempre pues al pendiente, pues lo que me iban a ayudar pues a lo conveniente pues a la situación, pues me dijo en lo económicamente, pues me dijo nosotros lo entendemos, me dijeron en lo que es la pobreza, pues me dijeron y entonces yo les dije, pues yo les agradecía pues. La construcción de la casa comenzó de inmediato en un solar que el papá de Jonathan le regaló. Se espera que en menos de 15 días la obra esté finalizada. Una vivienda digna que por sus escasos recursos esta familia nunca imaginó tener. Pero vea qué cosas. Será todo lo contrario, gracias a una gran bendición. Con imágenes de Eric Alfaro, Julio Guevara, Noticiero Hechos. Qué bueno cómo ha cambiado la vida de este joven desde que se los presentamos, y él hablaba angustiado de que su compañera de vida está todavía hospitalizada y él está cuidando pues a sus gemelos. Esperemos que a partir de ahí pues las alegrías lleguen por más al tener un techo, y sobre todo también que ella pueda regresar también para integrar pues la familia. Le deseamos lo mejor. Y saben ustedes que en este periodo de cuarentena domiciliar las condiciones de algunas personas para lograr sobrevivir se agudizan, más si se trata de adultos mayores que están solos y en extrema pobreza. El periodista Luis Alberto López nos cuenta la siguiente historia. De 77 años de edad. No es un espacio cómodo, pero aquí le ha facilitado un doctor hacer su vida desde hace 20 años, en el pasaje Molins del barrio San Miguelito de San Salvador. De todo hago pues porque para sobrevivir, porque yo no tengo pensión ni nada. Con mis 2, 3 pesos y con eso paso el día. Con eso paso el día y al día siguiente ahí voy otra vez. Me quedé a hacer mandados para mientras me llega la hora, pues. Siempre lo acompaña la soledad y sus mascotas. Sobrevive de la solidaridad de sus vecinos, de su esfuerzo, pero hoy no puede salir por el temor a contagiarse del coronavirus. Sí, yo solo mis animalitos son los que me hacen compañía. De vez en cuando me vienen, cuando me quieren regalar algún plato de comida, ahí me hablan y... Aspirar a más ya no se puede. Si hay veces uno logra comer algo, una vez al mes quizás logra comer algo regular, de ahí por lo general solo una cora de frijoles ahí en el mercado y una cora de tortillas. No comemos carne, no leche, nada. Un techo sin paredes que le da paso libre al frío y a las tormentas que sin duda interrumpen con frecuencia su pesadilla. Me ayuda pues porque solamente el hecho de tener ese amigo que tengo, esa es una respuesta que Dios me ha dado a mí, porque yo en mi situación yo procuro no molestar a nadie, de andar pidiendo algo así, no. Por casi 3 generaciones, la extrema pobreza económica los ha acompañado.
ya aspirar a más no puedo, porque ya a mi edad yo ya no tengo futuro de nada. Ya prácticamente yo solo sobrevivo para esperar ya de que me venga la hora, pues. Hasta hoy, las condiciones de vida no le han permitido esculpir un futuro mejor. Con imágenes de Ever Ábalos, un reporte de Luis Alberto López. Esa es la realidad de miles de salvadoreños y la gran pregunta es, ¿qué podemos hacer para cambiarla? Ante la emergencia por el coronavirus, instituciones que albergan a pacientes con cáncer han tenido que reforzar sus medidas de higiene. Marcela Rivera nos cuenta más. Este miércoles se sometió al último tratamiento de radiación luego que el 20 de noviembre le detectaran cáncer. María Luisa García tenía que viajar desde Santo Domingo de Guzmán en Sonsonate para someterse al proceso, pero con la pandemia incrementó su temor a contagiarse. Hay momentos que uno te queda bien débil después de la radiación, después de quimioterapias, después de todos los tratamientos uno queda débil, solo esperando dónde acostarse. A sus 62 años, Pedro Rivas lucha contra el cáncer. A diario es trasladado a un centro hospitalario para recibir su tratamiento. Los vamos a las 9, me toca irme a mí para la terapia. Los vamos para la clínica a las 9, allá regresamos ya como a las 12, 12 y media. María Berta Cetino, con 76 años, es otra de las pacientes que se mantienen firmes en la lucha contra el cáncer. Desde hace más de un mes tuvo que dejar su casa en Usulután para irse a vivir a San Salvador. Porque no tengo dinero y mis hijos tampoco, de que ellos se multan todos para tal vez, porque como yo en bus no puedo andar porque me puedo caer. Esas tres personas, además de ser un claro ejemplo de luchadores, tienen algo más en común. Ellos se encuentran en el albergue Misericordia. Esta institución acoge a las personas que padecen de cáncer y que residen fuera de San Salvador. En ese lugar se les da alojamiento, alimentación, atención médica, cuidado de enfermería y traslado a los hospitales durante su tratamiento. Nuestros requisitos son que la persona sea mayor de 18 años, que tenga DUI ya vigente, ¿verdad? Que sea independiente, que pueda realizar sus funciones básicas como bañarse, comer, deambular. También que haya una persona responsable de ellos, que en caso de una emergencia nosotros podamos acudir. Como muchas instituciones también tuvieron que adecuar sus medidas a la emergencia por coronavirus. Se han restringido el ingreso de personas, visitas de proveedores y se han reforzado las medidas de higiene. Con imágenes e informe de Marcela Rivera. Seguimos hablando de las municipalidades. El alcalde del municipio de San Martín se reunió con varios ediles de municipios cercanos para establecer medidas sanitarias y así evitar nuevos contagios de coronavirus. Buscar contener lo más que se pueda el número de personas contagiadas por el coronavirus es el objetivo principal de esta reunión que sostuvo el edil de San Martín con los alcaldes de San Bartolomé Perulapía, San Pedro Perulapán, Oratorio de Concepción, Suchitoto, Tonacatepeque y de San José Guayabal. Y no estamos prohibiendo o restringiendo el libre tránsito, sino que lo que queremos hacer son medidas de prevención en cada uno de los territorios. Crear medidas de seguridad sanitaria como por ejemplo arcos o túneles desinfectantes en las principales entradas de San Martín o el cierre programado del mercado municipal. Esta reunión es para definir algunas medidas que vamos a tomar en el mercado municipal de San Martín, ya que San Martín es el municipio donde ellos vienen a comercializar sus productos y la idea de reunirnos es para hacer un análisis con unas medidas que vamos a tomar, ya que el mercado ha sido como un foco podría ser un foco de infección y también es como un punto crítico para nosotros para ordenar el tema de mercado. Pero no solo esto, sino también que toda persona que entre o salga del mercado debe de ser desinfectado. Pero ojalá que funcione.
y ojalá que las autoridades estén más pendientes también, ¿verdad? Yo tengo un pequeño negocio, ¿verdad? Vendemos pupusas y ahí yo solo vengo al mandado. Yo solo vengo al mandado y ahí para la casa. Yo no me ando aquí quedando hasta ahorita que usted me ha detenido, ¿verdad? Solo compro lo que traigo en mente y ya, me regreso. Y tras varias horas de reunión, llegaron a un consenso, estableciendo que no se cerrará el mercado, pero sí que cada municipio tendrá días específicos para llegar al centro de abasto y de igual manera a los bancos. Miércoles y jueves, Suchitoto, San Bartolomé Perulapía y Oratorio de Concepción. Jueves y sábados, Tonacatepeque, San José Guayabal y San Pedro Perulapán. Los habitantes de estos municipios podrán hacerlo en el horario de 5 de la mañana a 12 del mediodía, mientras que los comerciantes o vendedores podrán llegar al mercado de lunes a domingo, siempre en el mismo horario. Las autoridades municipales también colocarán túneles desinfectantes en las entradas principales de San Martín para que todas las personas que intenten ingresar se desinfecten. Estas medidas inician a partir de este lunes 27 de abril y se mantendrán por 22 días. Con imágenes de Juan Castellanos, Nelson Quinteros, Noticiero Hechos. Y en medio de la emergencia sanitaria, Laboratorio Spile ha donado medicamentos al gobierno para apoyar los diferentes centros hospitalarios. La empresa privada sigue sumándose a los esfuerzos del gobierno ante la situación de la pandemia del coronavirus en el país. En esta ocasión, Laboratorio Spile realizó importantes donativos de medicamentos. Estamos apoyando la situación de COVID-19. Ha sido una época difícil, pero nosotros como farmacéutica siempre hemos sido una empresa socialmente responsable y hemos dado un donativo a través del gobierno central de diferentes medicamentos. La donación oscila entre los $100,000. Entre los productos entregados hay analgésicos, antibióticos, productos para cuidados intensivos y para uso respiratorio, entre otros. Medicamentos para enfermedades respiratorias, dolores musculares, antibióticos, analgésicos, productos de hidratación, también productos vitamínicos y productos que son para cuidados intensivos. Sabemos que todos estos medicamentos ahorita son necesarios para personas que estén en albergues, en centros de contención, pero también para atender los diferentes centros médicos que se han habilitado para atender la pandemia. Para la empresa, además, es importante hacer conciencia sobre las medidas higiénicas para evitar más contagios del virus en el país. Implementar en casa el lavado de manos con agua y con jabón, el uso de alcohol gel, el uso de mascarillas, uso de guantes cuando se van a hacer compras, la desinfección de zapatos, entre otras medidas. También es importante que desinfectemos en nuestras casas mesas, puertas, manecillas. Todo esto nos va a ayudar a disminuir los contagios por COVID-19. Estamos conscientes que en nuestras manos está el poder prevenir la enfermedad y es claro que lo vamos a lograr actuando. Con la entrega de los medicamentos, la empresa farmacéutica espera contribuir con los hospitales de la Red Nacional Pública y lo desarrollan como parte de su programa de RSE, Así Construimos el Mañana. Informó para Noticiero Hechos, Jennifer Flores. Bien, y estas son imágenes sin precedentes que se registran en el Día Internacional de la Tierra. Especies de todo tipo han salido a caminar por las ciudades libres, caminan en lugares que antes era impensable que lo hicieran. Esto mientras la población se mantiene en confinamiento por la pandemia del coronavirus. Se ha visto pingüinos en las calles del sur de África, delfines en los canales de Venecia, canguros saltando libremente en diversas ciudades de Australia y hasta un puma merodeando en la capital chilena, en Santiago. Ahí tienen ustedes las imágenes que nos deja la cuarentena y cómo las especies animales también recuperan territorio en medio de esta que es una emergencia para los humanos. Hemos visto también jabalíes en las calles de España. Ahí tenemos las imágenes, por ejemplo, de un lobo en California, de un oso también en California. Hemos visto leones en África, en Arizona. Ahí también vemos otra ¿Son los jabalí? Especie, un jabalí, sí. Ven la diferencia también del smog, ¿no? Ahí se ve la diferencia del aire por la disminución de cantidad de personas en las calles en la India, las tortugas, puma, en fin, los animales también. Hoy por la mañana vi en una agencia europea imágenes incluso de una rara especie de delfín
que pues tenían muchísimos años de no poderlas grabar en Europa, pero que con el confinamiento y obviamente con que ya no se está comerciando en las zonas del mar, en los puertos, entonces estas especies como estos delfines ahí en Venecia, pues se acercan, ¿verdad? Increíbles imágenes. Así es, esperemos que aprendamos los seres humanos a convivir con estas especies porque ellos también necesitan espacio. El planeta es lo suficientemente grande para que también ellos puedan caminar libremente. Con estas imágenes nos vamos a la pausa y regresamos con más de Noticiero Hechos. Continuamos con más noticias. El fiscal general de la República dijo hoy que los alcaldes que decreten toque de queda en sus municipios serán sancionados de acuerdo a la ley. Conozcamos más de las declaraciones que dio el funcionario a continuación. Supuestas violaciones a los derechos fundamentales de las personas que cumplen con la cuarentena controlada en los centros de contención son parte de las investigaciones que está realizando el fiscal general de la República. Esto luego que la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos documentara más de 300 denuncias, incluidas 102 a la libertad e integridad personal, atribuidas a la Fuerza de Seguridad. Cualquier persona, bajo cualquier circunstancia, que sienta que está siendo objeto del cometimiento de un delito puede acercarse a la Fiscalía. No solo estamos hablando de este tema, estamos hablando de cualquier tema y la Fiscalía tiene la obligación de investigar y determinar si hay o no hay una arbitrariedad que se está cometiendo en contra de alguien. También se refirió que los funcionarios no tienen más facultades a los que la ley les otorga para establecer medidas en medio de la emergencia por el COVID-19. Esto en relación a los supuestos toques de queda en algunos municipios. Autoridad que establezca toque de queda, alcalde, consejo municipal, si lo hacen están cayendo en ilegalidad y van a ser procesados. Hasta esta fecha hay algunos que han dicho que van a establecer un toque de queda, pero en la realidad esto no está sucediendo. Entonces yo les hago una exhortación a que se abstengan de hacerlo. Por ahora, las investigaciones seguirán su curso. De encontrarse algún tipo de violaciones, procederán de acuerdo a lo establecido en la ley, sea administrativo o penal. Con imágenes de Juan Castellano, este es un informe para Noticiero Hechos, de Ernesto Cornejo. Y del 13 de marzo al 20 de abril, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia recibió 250 procesos de personas que se les estarían violando derechos durante la emergencia nacional por el COVID-19, como la libre circulación, el ingreso al país y las retenciones en centros de cuarentena, los cuales se detallan de la siguiente manera: 194 habeas corpus, 36 amparos y 20 inconstitucionalidades. De ese total se admitieron 28 habeas corpus y 18 fueron declarados improcedentes, mientras que se admitió un amparo y también uno se declaró inadmisible. Además, 3 recursos de inconstitucionalidad han sido admitidos y 2 no. Equipos de bioseguridad fueron entregados por el gobierno a hospitales y clínicas comunales de la red del Seguro Social. Entre los insumos se encuentran 600 mascarillas KN95, 300 caretas y 300 pares de botas que servirán tanto para el área de cateterismo, banco de sangre, laboratorio, sala de operaciones y terapia respiratoria. Entre los centros beneficiados se encuentra el Hospital Médico Quirúrgico, el Oncológico de San Salvador. La Administración del Seguro Social está realizando toda una labor ardua, toda una labor titánica para poder garantizar que los insumos lleguen al personal y que los insumos lleguen de prioridad al personal. Nosotros nos sumamos como Sistema Integrado de Salud en poner a disposición todos los recursos que lleguen al territorio, porque esta es una pandemia. Estos procesos de compra dependen en mayor parte de la disponibilidad de los decretos de emergencia y con la facilidad de poder hacer este tipo de acciones que no estaban acostumbradas. Es una entrega inicial. Esto se va a estar rehaciendo las veces que sea necesario, dependiendo del consumo y las necesidades de las diferentes áreas. Nuestros héroes que están en primera línea de batalla requieren y necesitan tener todos los insumos necesarios para estar protegidos, ellos, su familia y obviamente los pacientes.
y cientos de empleos están en riesgo debido al impacto de la pandemia por el coronavirus en el país. Sin embargo, el ministro de Trabajo dijo que buscarán una solución para no permitir más personas cesadas. La pandemia de COVID-19 ha desestabilizado los ingresos de las empresas. La caída en las ventas no les permite pagar salarios ni proveedores. Es por eso que el trabajo de más de 200,000 salvadoreños está en riesgo. Sin embargo, el ministro de Trabajo dijo que está trabajando para evitar que las empresas realicen más despidos. Anteayer nos reunimos con ANEP, con ASI, con la Cámara Salvadoreña, con Cantex, con Coexport, con todos los gremios empresariales de este país. Y llegamos a un acuerdo que vamos a luchar por sostener, en la medida de nuestras posibilidades, todos los empleos posibles. Pero no todas las empresas están a la disposición de mantener los empleos de los salvadoreños. Y estamos hablando de empresas grandes. Lo acabo de mencionar, una es Avianca, otra es un equipo empresarial, un conglomerado empresarial que pertenecen a un empresario harinero de este país, y que estamos hablando de un impacto de cerca de 3,000 trabajadores. No lo vamos a permitir. Están haciendo uso de una legulidad jurídica del artículo 36, literal 1. Ya lo dije, no es de forma automática su aplicación. Uno de los sectores más afectados son las micro y pequeñas empresas, pues dentro de estas hay cientos de emprendedores que han tenido pérdidas significativas. Pero en la reactivación de la economía luego de la crisis se van a tomar en cuenta, dijo el ministro. A fin de reactivar la economía de ellos en el momento del banderillazo de salida para reactivar la economía, la micro y pequeña empresa y el emprendedurismo van a ser privilegiados y van a ser apoyados por los apalancamientos financieros, pero aún más por medidas integrales que van a ayudar a levantar a la micro y pequeña empresa. El ministro enfatizó en que no se permitirá que las empresas realicen despidos, principalmente aquellas que tienen permitido continuar sus operaciones a pesar de la pandemia. Aquellas empresas que han despedido a sus colaboradores tendrán que enfrentar el proceso legal administrativo, dijo el ministro. Carla Goches, Noticiero Hechos. A medida que pasa la cuarentena surge la preocupación por los problemas que pueda tener nuestro vehículo al estar estacionado por varios días en casa. Jennifer Flores conversó con el gerente técnico de Excel Talleres y nos presenta algunos consejos para cuidar de nuestros automóviles. Veamos la sección Negocios Hechos. La actual situación provocada por el coronavirus, donde millones de personas están resguardadas en sus casas a nivel mundial para combatir la pandemia, ha provocado el descenso de los desplazamientos en vehículos. Por eso, debemos tomar algunas recomendaciones básicas para que una vez todo vuelva a la normalidad, el carro siga en perfecto estado, pues lo primero que comienza a deteriorarse es la batería. Es una vez a la semana, por lo menos, arrancar el motor del carro por unos 10 a 15 minutos. Y si tenemos la posibilidad, pues darle una vueltecita sería lo ideal, una vuelta a la cuadra. Eso nos va a permitir que se lubrique la transmisión, el diferencial y los componentes móviles del carro. Si no lo podemos movilizar, por lo menos unos 10 metros, de moverlo hacia atrás, adelante, para que también las llantas no queden en la misma posición en donde estaba el vehículo estacionado. También hay que tener cuidado con el compresor del aire acondicionado, pues al estar paralizado, el aceite tiende a bajar. Lo mejor aquí es arrancarlo en marcha mínima y poner el aire y dejarlo para que trabaje y se lubrique. Y al hablar de los parabrisas, si el vehículo está expuesto al sol puede traer complicaciones. De parabrisas, que tienden, el lule de la escobilla tiende a pegarse en el vidrio. Entonces, también es conveniente tal vez no necesariamente accionarlo, porque a veces el auto está todo lleno de polvo, sobre todo ahora en nuestro clima seco que tenemos. Entonces lo mejor es separar el limpiaparabrisas, los brazos de las escobillas, separarlo del cristal y volverlo a poner para que el lule no se pegue. Y si tenemos la oportunidad de mover el carro, podemos aplicar el freno también para que el óxido que se forma en los discos, lo cual es normal porque los discos están hechos de hierro fundido, entonces esto tiende a acumular, a generar cierto óxido.
Entonces, si yo puedo accionar el freno, me va a ayudar a que se mantengan limpios y no produzcan ruidos indeseables cuando yo lo ponga a funcionar. En algunos casos, si tenemos la posibilidad de viajar en el vehículo, este puede estar expuesto al virus y podría ser un foco de infección, pues hemos salido y entrado del vehículo. De ahí la importancia de la desinfección, pero hay que tener en cuenta qué productos podemos utilizar para no dañarlo. Utilizar un producto que pueda ser muy agresivo, como por ejemplo la lejía, peróxido de hidrógeno o algún producto a base de amoníaco, que sí son muy buenos para desinfectar. Pero acordémonos que adentro del habitáculo tenemos tapicería, que son pecadas, tenemos también pantallas táctiles y tenemos componentes que no queremos que se nos deterioren. Entonces, lo mejor es, después de haber limpiado con un limpiador, producto suave como los que se encuentran en el mercado, o espumas limpiadoras también que se encuentran, por ejemplo, en nuestras tiendas Excel, podemos encontrar limpiadores. Podemos utilizar un alcohol isopropílico diluido 70%, que eso es un buen producto para sanitizar. Recuerde que para cuidar su vehículo debe arrancar el motor una vez por semana en un aproximado de 10 minutos, mover el vehículo, activar los componentes como las luces, subir y bajar los vidrios y evitar operaciones innecesarias para no dañar el sistema eléctrico. Y si tiene alguna duda, puede contactarse con los expertos de Talleres Excel al número 2210-4200 o por medio de sus redes sociales. Informó para Negocios Hechos, Jennifer Flores. Son las 9:05 p.m. Nos vamos a enlazar con nuestra compañera Tatiana Funes. Ella nos tiene importante información siempre relacionada con la pandemia COVID-19 y declaraciones de las autoridades de gobierno. Tatiana, buenas noches. Muy buenas noches. Efectivamente nos encontramos en una conferencia de prensa donde se encuentra el ministro de Trabajo, el ministro de Hacienda y también el ministro de Salud, Francisco Alaví, quienes están siendo acompañados con líderes sindicales. Según lo ha dicho el ministro de Trabajo, Rolando Castro, esta es una primera reunión que se tiene con la mayoría de los representantes de los sindicatos a nivel nacional, a excepción del Colegio Médico, a quien, según el ministro, se ha invitado, pero no se hizo presente. Entre los puntos importantes que se han hablado en esta conferencia de prensa es que el ministro dice que se han atendido las quejas que han recibido en redes sociales por el desabastecimiento de insumos y equipos para el personal de salud. Este mismo día se ha hecho una inspección en diferentes unidades de salud y hospitales. Estas verificaciones se han desarrollado como Ministerio de Trabajo y han encontrado que hay bodegas en los hospitales que en realidad sí tienen insumos, pero que no han sido entregados al personal. Y el ministro habla en específico de un caso. En San Juan Tepezontes, en la unidad de salud, se encontraron mascarillas, guantes y equipo de bioseguridad que no había sido entregado al personal de salud. Esta bodega donde encontraron todos estos insumos estaba a cargo de una persona que no era empleado del Ministerio de Salud, sino más bien empleado de la alcaldía de esa localidad. Por eso ha sido detenido una persona, según los datos que ha brindado el ministro de Trabajo, Rolando Castro. Además de esto, han hablado o se ha referido acerca de los dictámenes que recientemente, o los decretos que recientemente se han aprobado en la Asamblea Legislativa y que el presidente de la República vetó. Dice el ministro de que se ha firmado un acuerdo entre el movimiento sindical y el gobierno para que no hayan intermediarios, es decir, para que la Asamblea no intervenga en los temas con relación a la seguridad ocupacional de los empleados de salud, es lo que ha dicho el ministro. Por supuesto, también hace énfasis en el hecho de que se van a tomar acciones penales cuando luego de una investigación se determine de que hay personal del Ministerio de Salud
que esté impidiendo la entrega de estos insumos a los empleados de salud. Básicamente esa es la información que ha brindado por el momento el ministro de Trabajo. Importante decir que esta conferencia sigue y estamos también a la espera de conocer la postura del ministro de Salud, Francisco Alaví, con respecto a la 8ª víctima mortal del coronavirus que él anunciaba hace algunos minutos en redes sociales, compañeros. Así es, Tatiana. Bueno, ahí tenemos la conferencia de prensa que está en desarrollo en este momento. Ahí vemos sentado pues al ministro de Hacienda, al ministro de Trabajo, al ministro de Salud y a un representante de los sindicatos de salud. De hecho, esta mañana, Tatiana, estuvo con nosotros el ministro de Trabajo y él anunciaba de que se iban a hacer estas inspecciones en diferentes unidades de salud y en otras dependencias de salud para ver que se entregara pues este material médico para que los equipos de salud trabajen, decía, con seguridad atendiendo a los pacientes y a los contagios de COVID-19. Pero ahí tenemos el dato importante que están dando esta conferencia de prensa que todavía está en desarrollo. Gracias, Tatiana, por la información en directo esta noche de miércoles. Así es, gracias, Tatiana. Y bueno, recordemos que ella ya lo estaba compartiendo, que las autoridades del Gabinete de Salud Ampliado estaban dando más detalles sobre estas imágenes que usted ve en pantalla. Y es que más temprano se había informado sobre el hallazgo de una gran cantidad de guantes y mascarillas en una bodega de la Unidad de Salud, esto en San Juan Tepezontes, en el departamento de La Paz. Estos insumos, pese a la necesidad, no habían sido distribuidos, dijeron, al personal médico, por lo que se procedió a la entrega. Se informó además que fue levantado un acta, ya que en el lugar se encontró una persona ajena a la Unidad de Salud y que aparentemente trabaja en la alcaldía del municipio, la cual, como pues ya nos lo adelantaba Tatiana, después de que lo dijeran las autoridades en esta conferencia de prensa, fue detenida en vías de investigación. Vamos ahora con las noticias internacionales. En los próximos días, autoridades guatemaltecas recibirán a unos 181 retornados a quienes aplicarán los protocolos para detectar posibles casos de COVID-19. Ligia Toledo nos informa. Adelante, buenas noches. Gracias, compañeros de la RNA. Hay que recordar que acá en Guatemala continuamos con 316 casos de COVID-19 desde el pasado 13 de marzo, pero de estos solamente 283 continúan activos. La cifra se ha logrado contener por las acciones que ha realizado el Ejecutivo. Entre ellas son las relaciones bilaterales que tiene con Estados Unidos para detener la deportación de guatemaltecos que están en aquel país vía aérea. Pero también hay que recordar que las deportaciones vía terrestres de guatemaltecos deportados desde México continúan. Hoy, por ejemplo, el canciller Pedro Brolo, el ministro de Relaciones Exteriores, indicó que durante estos días se van a recibir a 181 migrantes guatemaltecos que estaban en algunas casas de resguardo en México porque no lograron cumplir el sueño americano. Por supuesto, tendrán que pasar todos los protocolos de salud para garantizar que no estén infectados del COVID-19. Por otra parte, hay 10 programas que el gobierno ha implementado para poder ayudar a todas las personas que han resultado afectadas por la pandemia del COVID-19 y se está avanzando, por ejemplo, con la entrega de cajas alimenticias para distintas familias. También ya se está trabajando en la segunda entrega de alimentación escolar de 2.4 millones de niños y niñas que no están yendo a estudiar precisamente porque se tuvieron que cerrar los centros educativos. Están ya entregando al menos 3 millones de cajas y también de bolsas, pero también con las guías escolares. Otro de los programas en donde se ha avanzado es del crédito hipotecario nacional, que darán ciertos créditos a pequeños y medianos empresarios. Cerca de 60,000 personas podrán optar a este beneficio y hoy ya se eligió a la comisión que podría seleccionar a estos pequeños y microempresarios para poder darles esta ayuda. Esta es la información que nosotros estamos actualizando desde Guatemala para la RNA. Gracias por el reporte desde Guatemala. Ahora vamos a otro punto. La Organización Mundial de la Salud advirtió que el coronavirus nos va a acompañar durante un largo tiempo. La pandemia ya ha dejado más de 180,000 muertos. Más de 180,000 personas han muerto en el mundo debido al coronavirus, de acuerdo con un balance realizado por la AFP a partir de fuentes oficiales y actualizado el miércoles por la tarde.
La Organización Mundial de la Salud advirtió que la batalla contra la COVID-19 está lejos de terminar. No se equivoque, nos queda un largo camino por recorrer. El virus nos acompañará durante un largo tiempo. La OMS defendió su actuación ante la pandemia, asegurando que se tomaron las decisiones adecuadas desde que se registró el brote inicial de la nueva cepa de coronavirus en China. El organismo de la ONU ha recomendado aplicar medidas de distanciamiento social para evitar la propagación del virus, lo que ha traído graves consecuencias a la economía global. El fin de semana se registraron varias manifestaciones en Estados Unidos para levantar las medidas de confinamiento y permitir que la gente vuelva a trabajar a pesar de ser el país más afectado por la pandemia. Las protestas y concentraciones en medio de la pandemia no ayudarán, solo alimentarán el brote. Debemos usar varias formas de comunicación con nuestros ciudadanos. Sabemos cómo comunicar y ayudarles a entender. Desde el comienzo de la pandemia se contabilizaron más de 2.602.670 casos de contagio en 193 países o territorios. Sin embargo, la cifra de casos diagnosticados positivos solo refleja una parte de la totalidad debido a las políticas dispares de los diferentes países para diagnosticar los casos. Algunos solo lo hacen con aquellas personas que necesitan una hospitalización. El humorista y locutor argentino Marcos Munstock, ícono del grupo artístico argentino Les Luthiers, murió hoy a los 77 años en Buenos Aires. Argentina llora uno de sus ilustres maestros de la risa. El humorista y locutor Marcos Munstock, ícono del grupo artístico Les Luthiers, falleció el miércoles a los 77 años. En un comunicado, el grupo lamentó la pérdida y confirmó el fallecimiento por un problema de salud con el que Munstock lidiaba hace más de un año y por el cual se había alejado de los escenarios. Según la prensa argentina, falleció por cáncer. Autor de irreverentes monólogos y guiones, fue miembro fundador de Les Luthiers en 1967. De impecable frac y moño, con gran versatilidad musical, el grupo se mofó siempre de los acartonamientos sociales de la clase alta, ganando un sinnúmero de galardones internacionales, entre ellos el Premio Princesa de Asturias en 2017. Llegamos al final de esta entrega de Noticiero Hechos. Hasta mañana.